¿Existieron los gigantes? Hay leyendas, múltiples. Se desprenden de todos los rincones del planeta, desde tiempos inmemoriales, aunque también existen relatos, muchos, de expedicionarios, en la literatura, de arqueólogos, de personas comunes, que aseguran que la faz de la Tierra, alguna vez, estuvo habitada por gigantes. Pero, ¿hay evidencias? El fenómeno en Estados Unidos y protagonizó la miniserie documental Search for the Lost Giants, en la búsqueda de los gigantes perdidos, en History Channel. Los masones, los rosacruces, los teósofos, los documentos religiosos incluyendo la Biblia, los grandes místicos, como Rudolf Steiner y Edgar Cayce, y las tradiciones orales indígenas de todo el mundo creen que los gigantes existían. En la Biblia es bien conocido el relato de David venciendo a Goliat, pero esta no es la única aparición de los gigantes en el texto sagrado del cristianismo. Aparecen en el Viejo Testamento, Génesis 6, versículos 4, donde se puede leer: por entonces, y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes, Nefilim en hebreo. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. Números 13, 33. Cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán, regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes. Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en la guerra. Pero no fue a ellos a quienes Dios eligió y les dio el camino de la ciencia. Ellos perecieron por su falta de discernimiento, perecieron por su insensatez. ¿Quiénes eran los Nefilim y los gigantes en la Biblia? En Génesis 6 en 1:4 leemos lo siguiente: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Los gigantes, o Nefilim, que mencionan estos versículos eran fruto de la unión de las hijas de los seres humanos con los hijos de Dios. La frase, las hijas de los seres humanos, no presenta ningún problema. Los versículos dejan claro que eran mujeres físicamente atractivas. Lo difícil es entender a quiénes se refiere cuando habla de los hijos de Dios. ¿Quiénes eran? A través de los años han surgido varias interpretaciones intentando explicar esa frase, pero no hay consenso claro sobre ninguna. Este es uno de esos pasajes sobre los que podemos especular, pero en realidad no lograremos entenderlo por completo mientras vivamos en la tierra. Veamos un resumen de las 3 interpretaciones más conocidas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? 1. Monarcas u hombres poderosos que abusaron de su poder. Algunos apoyan la interpretación de que los hijos de Dios eran monarcas o reyes muy poderosos. Estos, en vez de casarse con mujeres de educación y cultura, se casaron o tuvieron relaciones ilegítimas con mujeres comunes. Al parecer, algunos abusaron de su poder y forzaron sus relaciones con esas mujeres. Esto trajo como resultado mucha corrupción y la decadencia moral de la sociedad. El argumento principal contra esta interpretación es que los israelitas nunca usaban la frase «hijos de Dios» para referirse a sus gobernantes. Otro punto a considerar es que tampoco explica por qué los hijos que les nacieron a estas parejas eran tan grandes, fuertes o dignos de ser llamados héroes. 2. La línea piadosa de Set. Esta es quizás la interpretación contemporánea más común. Se refiere al matrimonio entre los hijos piadosos de Set con mujeres malvadas que venían de la línea de Caín, que tuvo como resultado la corrupción de ambos linajes. Caín había matado a su hermano Abel, y la Biblia no dice nada bueno sobre su descendencia. Sin embargo, sí dice sobre Set que era conforme a la imagen de su padre, Adán. También afirma que fue enviado en lugar de Abel, quien según Génesis 4:4 había agradado a Dios con su ofrenda. Los argumentos contra esta interpretación son los siguientes. En ningún otro lugar del Antiguo Testamento se usa la frase «hijos de Dios» para referirse a seres humanos. Solo se menciona el matrimonio entre hombres piadosos de la línea de Set con mujeres perversas de la línea de Caín. ¿No había ningún matrimonio de mujeres piadosas de la línea de Set con hombres perversos de la línea de Caín? ¿Eran perversas y malvadas todas las mujeres del linaje de Caín? Una vez más, no hay explicación de por qué los hijos de estas parejas eran gigantes y heroicos. 3. Ángeles caídos, demonios. Esta parece ser la interpretación más antigua. Afirma que el pasaje se refiere al matrimonio entre ángeles caídos y mujeres humanas. Estos matrimonios trajeron gran corrupción a la humanidad y casi provocaron el exterminio de la raza humana por medio del diluvio.
En el Antiguo Testamento se usa normalmente la frase hijos de Dios para referirse a los ángeles. Por esto parece lógico aceptar que Génesis 6 en 1:4 se refiera también a ellos. Por otro lado, esta es la única interpretación que parece explicar de alguna manera la razón para la estatura y la heroicidad de los hijos que nacieron fruto de esos matrimonios. ¿Qué pasó con los gigantes o nefilim? Los nefilim o gigantes que menciona el libro de Génesis murieron en el diluvio. Perecieron con todos los seres humanos y animales que no entraron en el arca con Noé y su familia, Génesis 6 y 7. ¿Y los gigantes que menciona la Biblia después del diluvio? Los gigantes que menciona la Biblia después del diluvio no eran los nefilim. Todos los nefilim perecieron en el diluvio. Los que se mencionan posteriormente pertenecían a razas de hombres muy grandes y fuertes debido a variaciones genéticas. Por ejemplo, Deuteronomio 2 y 3 mencionan a los semitas, los anaquitas y los refaitas. Uno de los gigantes sobre quien hemos oído hablar casi todos es Goliat, el gigante al que venció el pequeño David, 1 Samuel 17. Goliat era un gigante filisteo de Gat que medía casi 3 metros de altura, pero no era nefilim. Sea histórico o no en todos sus detalles, el relato del duelo entre David y Goliat deja al menos 2 valiosas enseñanzas. Más vale cerebro que músculo. No hay enemigo pequeño. La historia de David y Goliat, junto con el relato de Génesis 6 en 4, explora la temática de los gigantes en la Biblia, simbolizando la lucha entre lo humano y lo divino. Mientras que Goliat representa la opresión y el desafío que enfrenta el pueblo de Israel, la mención de los gigantes en Génesis alude a una mezcla de lo celestial y lo terrenal que desafía el orden natural. Ambas narraciones reflejan la capacidad del ser humano para superar adversidades a través de la fe y la valentía, resaltando que, a pesar de las apariencias y los obstáculos, es posible triunfar contra cualquier gigante que se presente en el camino.